La situación en el Golfo Pérsico está escalando a niveles sin precedentes con los preparativos finales de la Marina de los Estados Unidos y el desafío del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a la Marina estadounidense, llevando la preparación para un posible contacto caliente a una escala nunca antes vista. Altos funcionarios iraníes afirman que están actuando bajo la orden histórica del nuevo líder supremo y anuncian que han establecido un dominio absoluto sobre el estrecho de Hormuz y la costa de 2.000 kilómetros de Irán. Los guardianes de la revolución de Irán están desafiando descaradamente a la Marina de los Estados Unidos, declarando abiertamente que el bloqueo naval del estrecho de Hormuz es una declaración de guerra, y nuestros guerreros pueden entrar en acción mañana. En la base de esta demostración de fuerza se encuentra un gran acuerdo. El régimen no quiere dar marcha atrás en su programa de uranio enriquecido al 60% mientras intenta simultáneamente mantener el control del estrecho, la vena yugular del comercio energético global. Pero cuando miramos el otro lado de la moneda, se hace evidente cuán vacías son realmente estas audaces afirmaciones. Detrás del telón, vemos a un régimen desesperado en pánico profundo, enviando emisarios uno tras otro a Washington a través de Pakistán, suplicando: por favor, detengan los ataques. Esta hipocresía estratégica y actitud descarada es considerada inaceptable por la administración Trump y está agotando su paciencia. No armas nucleares, número 1. De hecho, el informe final que el comandante de CENTCOM, Brad Cooper, presentó en la Casa Blanca muestra cuán devastador es el plan que Estados Unidos ha preparado contra estas amenazas. Estas opciones operativas dirigidas a los activos militares restantes, el grupo de liderazgo y la infraestructura vital están justificando el miedo dentro del régimen. Pero cuando los bloqueos diplomáticos se agotan y el IRGC aprieta el gatillo para un bloqueo naval, ¿qué sucederá en el terreno? Es en este punto que necesitamos analizar paso a paso cómo la doctrina naval asimétrica de Irán enfrentará una destrucción aterradora. La columna vertebral militar del plan de Irán se basa en la doctrina de guerra de enjambre asimétrica. A la vanguardia de esta doctrina están los barcos misilísticos furtivos ultra rápidos como el Haider 110, la gran fuente de orgullo del régimen. Estos catamaranes de doble casco fabricados con fibra de carbono y que pesan solo 9 toneladas son capaces de alcanzar velocidades de 110 nudos, aproximadamente 203 km por hora. Los comandantes iraníes calculan que estos barcos penetrarán el alcance del radar de los enormes y pesados buques de guerra estadounidenses, atacando en enjambres densos y creando confusión. El régimen cree que estos barcos de casco de fibra de carbono livianos, moviéndose en enjambres en aguas poco profundas, tomarán por sorpresa a los enormes buques de guerra estadounidenses. Pero este plan en papel no se alinea con las despiadadas matemáticas y el abismo tecnológico del campo de batalla moderno. Si Irán intenta desplegar estos barcos en enjambres, el ejército de los Estados Unidos responderá a este desafío no solo con barcos de patrulla estándar, sino con los cazadores de tanques más implacables del cielo. Washington está preparando aviones A-10 Thunderbolt Edono para una cacería mortal. Cuando Irán intente atacar con lanchas misilísticas, los A-10 los estarán esperando con una potencia de fuego que aplastará estas embarcaciones de asalto como moscas. Además, el ejército estadounidense ha otorgado recientemente a los aviones A-10 una flexibilidad operativa muy crítica. Estos jets ahora pueden reabastecerse en el aire desde aviones cisterna C-130 Hércules utilizando el sistema de sonda y cesta, eliminando su dependencia de los sistemas tradicionales de pértiga. Este detalle técnico significa que los A-10 pueden patrullar sobre las aguas del Golfo durante horas a muy baja altitud y baja velocidad, transformándose en plataformas de caza estacionarias en el cielo. La confianza de Irán en la velocidad de sus barcos experimentará un colapso dramático frente al poder aéreo integrado que despliega el ejército estadounidense en toda su magnificencia. No solo los A-10, otro elemento clave en esta cacería serán los helicópteros de ataque. Los misiles Hellfire disparados desde plataformas como Apache y Cobra poseen la capacidad de fijarse en estos botes que cruzan el agua a gran velocidad en cuestión de segundos gracias a sus avanzadas cabezas buscadoras térmicas y láser. Incluso si un bote Haider 110 es una de las embarcaciones de ataque más rápidas del mundo, su velocidad máxima es de 203 km por hora. Esta cifra puede parecer impresionante para una superficie acuática, pero cuando se compara con la velocidad de un misil guiado avanzando más allá de la velocidad del sonido o la energía cinética del cañón GAU-8 de 30 mm del A-10 disparando 70 rondas por segundo, sigue siendo un desafío risible. Antes de que los barcos lanzamisiles puedan siquiera entrar en rango, serán hundidos en segundos ante este asombroso poder de fuego, y el ataque planeado en enjambres se transformará en un campo de restos.
La estrategia de trampa de velocidad de Irán en realidad no significa más que enviar sus propias fuerzas navales en una misión suicida abierta en las aguas del Golfo. Después de esta probable catástrofe en el mar, si el régimen intenta represalias con misiles de largo alcance y vehículos aéreos no tripulados, chocará contra un muro aún más insuperable. Hasta ahora, 3 portaaviones, un total de 27 buques de guerra y más de 200 aviones de combate están en alerta máxima alrededor del estrecho de Hormuz. Una vez absorbido el impacto inicial, Irán podría querer jugar sus últimas cartas, intentando ataques con misiles balísticos y drones kamikaze. Pero cuando observamos la acumulación militar en el terreno, el panorama que espera a Teherán es mucho más oscuro. Los misiles y drones de Irán son en gran medida indefensos contra el enorme muro de interferencia electrónica creado por los cazas estadounidenses F-18 y F-35. Estos jets ofrecen la capacidad de detectar y desactivar las frecuencias de radar y guía de los objetivos en el momento en que se elevan, a través de sistemas de guerra electrónica integrados. El paraguas electrónico estadounidense sobre el estrecho está a un nivel que paralizará todas las redes de comunicación y de orientación del régimen. Además, a la ecuación se suma el hecho de que los bombarderos estratégicos B-1, conocidos por sus capacidades de carga y velocidades de crucero, están en camino. Pero Estados Unidos no se conforma solo con sus fuerzas existentes. También se está preparando para desplegar un elemento masivo que sacudirá fundamentalmente todos los equilibrios geopolíticos en el campo. CENTCOM está planeando desplegar misiles hipersónicos Dark Eagle en el Medio Oriente para un posible ataque profundo contra Irán. Este desarrollo cambia todo en el tablero de ajedrez militar. Hasta ahora, Irán había estado siguiendo una estrategia de usar su propia extensión geográfica como un escudo. Más allá de confiar en sus lanchas rápidas y drones, su verdadera garantía era alejar sus lanzadores de misiles balísticos de largo alcance de las costas del Golfo y esconderlos en el interior del país y en regiones montañosas. La administración de Teherán creía que al posicionar estos lanzadores más allá del alcance de los misiles de crucero Tomahawk convencionales del ejército estadounidense, podría apuntar cómodamente a las bases estadounidenses en el Golfo, países árabes e Israel desde zonas seguras. Pero los callejones sin salida de esta estrategia son obvios. El despliegue del sistema Dark Eagle en el campo puede resolver la ecuación de amenaza de Irán en un instante, viajando a más de 5 veces la velocidad del sonido, Mach 5+, y capaz de realizar maniobras complejas para evadir los sistemas de defensa aérea al acercarse a su objetivo. Esta tecnología destruye la doctrina de defensa en profundidad. Esta es exactamente la razón por la que Dark Eagle puede llegar como un cambio de juego a la región. Los búnkeres de Irán excavados en montañas o los lanzadores móviles no escaparán de ser atacados contra esta enorme energía cinética y velocidad. El régimen no puede ni esconderse de estas armas ni detenerlas con sus sistemas de defensa aérea obsoletos. La infraestructura logística de esta enorme preparación militar también se está tejiendo sin. En el corredor aéreo entre Europa y el Medio Oriente, los aviones de transporte pesado C-17A están en vuelo constante. En un solo día se observaron 11 aviones C-17 saliendo de Ramstein y Laeken-Heath, transportando carga en rutas hacia el Mediterráneo Oriental, Jordania y Qatar. La base aérea de Incirlik en Turquía se ha convertido en uno de los trampolines más críticos de este enorme puente aéreo. Los C-17, C-130 y aviones de reabastecimiento completan sus preparativos logísticos aquí antes de trasladarse a puntos estratégicos como Djibouti y Diego García. Parece que Washington no está realizando una demostración de fuerza a corto plazo en la región. Más bien, está construyendo la cadena de suministro para una posible operación que podría durar meses sobre bases sólidas. La realidad de que Teherán debe enfrentarse no solo a aliados regionales, sino a una autopista logística global, está profundizando aún más el pánico dentro de la administración. A medida que el cerco militar y tecnológico se estrecha, la dimensión estratégica del asunto está pasando a una fase que sacude la estructura interna y la legitimidad política del régimen de Teherán. La sesión informativa que el comandante de CENTCOM, Brad Cooper, presentó al presidente Trump en la Casa Blanca demuestra que las opciones militares estadounidenses sobre la mesa no se limitan solo a la disuasión. El plan de operación de golpe final colocado sobre la mesa, en todos los aspectos más allá de su nombre, ofrece la infraestructura para un cambio de régimen. En la lista de objetivos, 60% de las fuerzas navales aún funcionales de Irán, la mitad de sus lanzadores de misiles balísticos, 2/3 de su fuerza aérea y las instalaciones militares críticas ocultas bajo tierra. La eliminación de la capacidad militar a esta escala significa no solo la derrota de un ejército, sino la destrucción de la armadura que protege al régimen contra las estructuras de oposición interna.
La postura pública e intransigente del régimen está siendo cada vez más herida por la disolución en el frente interno. Las misteriosas explosiones e informes de fugas de gas que ocurren uno tras otro en ciudades importantes como Teherán, Isfahán y Shiraz, las arterias vitales del país, están señalando que el sistema está comenzando a colapsar desde dentro en lugar de montar una resistencia militar. Independientemente de cuál escenario sea válido, el resultado es el mismo. La promesa del Estado de proporcionar su propia seguridad ha quedado en gran medida en bancarrota. Aquellos que envían el mensaje al mundo exterior de que la llave de Hormuz está en nuestras manos han caído en una posición en la que no pueden establecer seguridad en sus propias calles. La postura de los aliados regionales es la prueba más implacable del aislamiento geopolítico en el que ha caído Irán. Las recientes decisiones de los Emiratos Árabes Unidos contienen un nivel de confrontación raramente visto en las relaciones diplomáticas. Los Emiratos Árabes Unidos no solo están permitiendo el posicionamiento intensivo de aviones de carga estadounidenses en su territorio, sino que también están emitiendo una orden muy clara a sus propios ciudadanos para que abandonen inmediatamente Irán, Líbano e Irak. La situación no se detiene ahí. Dentro de las fronteras de los Emiratos, las banderas de la República Islámica existentes están siendo retiradas de tiendas y áreas civiles, reemplazadas por las antiguas banderas iraníes con el símbolo del león y el sol, considerado el enemigo histórico del régimen. Ser objeto de un rechazo simbólico y directo de legitimidad por parte de su vecino fronterizo puede enfurecer al liderazgo de Teherán, pero no hay nada que puedan hacer más allá de condenas diplomáticas. Las amenazas de los funcionarios del régimen sobre destruir todos los palacios en el Golfo en caso de un ataque a sus líderes se están convirtiendo en un eco vacío frente a los movimientos calmados y calculados de los Emiratos Árabes Unidos. Si Irán persiste obstinadamente con su estrategia de bloqueo naval y lanza acciones contra este aumento militar, el costo económico resultante provocará el fin del régimen. Los ingresos petroleros, que ya penden de un hilo, se detendrán, las cadenas de importación se romperán y la continuidad de la vida diaria se verá gravemente interrumpida. Como enfatiza acertadamente el general Jack Keane, persuadir a un régimen que permanece indiferente al sufrimiento de su propio pueblo y a la devastación económica mediante medios diplomáticos es prácticamente una ilusión. Pero permanecer indiferentes al sufrimiento de su pueblo no significa que puedan protegerse de la ira de ese pueblo. Cuando los guardias cuyos salarios están retrasados, fuerzas proxy como Hezbollah y los hutíes cuyos fondos son recortados, y el creciente malestar interno se juntan, la llamada doctrina militar impecable diseñada por los guardianes de la revolución se transforma en una bomba de tiempo que prende fuego dentro de su propia casa. El desafío de Irán en las aguas del estrecho de Hormuz, enfrentándose con lanchas rápidas contra aviones A-10 Thunderbolt, misiles Hellfire y el horizonte hipersónico, es candidato a uno de los errores estratégicos más letales de la historia militar. Las doctrinas asimétricas basadas en la velocidad y la lógica de enjambre serán extinguidas en segundos contra rondas de 30 milímetros deslizándose desde el cielo y una superioridad tecnológica que nunca falla su objetivo. Mientras el régimen cuenta una historia de heroísmo audaz ante el público, sus súplicas diplomáticas tras bambalinas son una confesión abierta del colapso absoluto que ven acercarse. Con su defensa en profundidad a ser perforada por misiles Dark Eagle y todos sus escudos a ser bajados por sistemas de guerra electrónica, la administración de Teherán ha lanzado no solo sus activos militares, sino su existencia política en su propia geografía en una apuesta masiva. Y la naturaleza de la guerra es implacable. La cuenta saldada por esta asimetría tecnológica reescribirá permanentemente no solo mapas, sino la historia regional. ¿Qué piensas sobre esta impactante ecuación geopolítica? ¿Pueden los barcos ultrarrápidos de Irán que alcanzan 203 km por hora romper este letal cortafuegos establecido desde el aire por los aviones A-10 Thunderbolt y los misiles Hellfire? ¿O es esta estrategia de enjambre nada más que una misión suicida masiva en las aguas del Golfo? Sin embargo, el plan de golpe final de Estados Unidos no se limita a este poder de fuego que viene del aire y del mar. El principal movimiento estratégico, que se implementará inmediatamente después de la destrucción militar y cortará completamente la línea vital del régimen, es un bloqueo naval sin precedentes en la historia. Ahora, veamos el panorama general. Este bloqueo no es un movimiento aislado. Es la eliminación de la última carta de Irán. Desde que comenzó la guerra, la influencia de Irán ha sido despojada una por una. La defensa aérea colapsó en las primeras semanas. Más de 100 aviones de la coalición entraron en el espacio aéreo iraní, atacaron el centro de Teherán y regresaron.
Depósitos subterráneos intocables fueron penetrados por B-2Os que llevaban bombas rompebúnkeres de 14 toneladas. El poder naval fue destruido. La base naval de Bushehr fue arrasada. La cadena de mando fue rota. Sede del IRGC demolida. Jefe de inteligencia y comandante de operaciones muertos. Red de proxies debilitada. Centro logístico de Mirabad atacado. Cadenas de suministro a Hezbollah y Hutíes interrumpidas. Y la última carta de Irán fue Hormuz. Cerraremos el estrecho. Tomaremos como rehén a la economía mundial. Durante décadas, el disuasivo más poderoso de Teherán. Cuando comenzó la guerra, realmente lo cerraron, y realmente hizo que los precios del petróleo se dispararan. Arrastró a Europa a una crisis de combustible, provocó levantamientos de camioneros desde Irlanda hasta Francia. Pero ahora Estados Unidos está forzando la apertura de ese estrecho, limpiando las minas, creando un corredor seguro, ofreciéndolo al comercio mundial y simultáneamente bloqueando los propios puertos de Irán. El petróleo no puede salir, los materiales no pueden entrar, los ingresos caen a cero. Irán quería castigar al mundo cerrando el estrecho. ¿La respuesta de América? Bien, estamos abriendo el estrecho, pero seremos nosotros quienes te encerremos. El propio arma de Irán se volvió contra él. El estrecho está abierto para todos excepto para Irán. El frente aliado está mezclado, y esto no fue una sorpresa para los Estados Unidos. Trump dijo que otros países se unirán, pero actualmente solo los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han anunciado su apoyo. El Reino Unido, Alemania y Australia rechazaron la asistencia. Francia está distante. Estados Unidos está llevando a cabo esta operación en gran medida solo, lo que plantea preguntas sobre la sostenibilidad del bloqueo. 2 grupos de ataque de portaaviones, docenas de destructores, aviones de reconocimiento, submarinos, todos requieren combustible, municiones, rotación de personal y mantenimiento. ¿Cuánto tiempo puede la Marina de un solo país sostener una operación de esta escala? Semanas son posibles, meses son difíciles, años casi imposibles. La verdadera pregunta es si el bloqueo agotará a los Estados Unidos antes de que obligue a Irán a negociar. Para las naciones en desarrollo, el bloqueo significa un aumento en las facturas de energía. India, Corea del Sur, Japón, cada país que compra petróleo iraní debe encontrar fuentes alternativas. La situación de India es especialmente crítica. El tercer mayor importador de petróleo del mundo estaba comprando crudo iraní barato, ahora obligado a pagar precios de mercado en otros lugares. Si el bloqueo se extiende, el riesgo de una recesión global es serio. Cuando los misiles hipersónicos Dark Eagle que superan Mach 5 estén completamente desplegados en la región, la estrategia de defensa en profundidad de la administración de Teherán tallada en las montañas quedará completamente en bancarrota. Comparte en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nuestro video ha llegado a su fin, pero nuestros análisis no terminan aquí. Si desea escuchar los detallados informes de PPR Global sobre desarrollos globales en la comodidad de un podcast durante largos viajes por carretera o descansos diurnos, también lo invitamos a nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la descripción. Y no te quedes atrás en la agenda mundial en ningún lugar bajo ninguna circunstancia. Gracias por elegirnos.